Oremos. Dios y Padre, en esta mañana nos dirigimos a ti, el Creador, el Dios Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, en quien descansan nuestras vidas, en quien nos hemos abrigado por tu misericordia y tu favor, porque tú nos has llamado, nos has permitido conocerte, fijaste tu mirada un día en nosotros, y el resultado de esto es el que nuestras almas, nuestras vidas hayan cedido a tal llamado, a tal búsqueda que tú hiciste una vez y lo continúas haciendo. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Esperamos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, que sean estas palabras aquí dichas por Pedro en esta primera epístola de ánimo y de aliento, de exhortación, de consuelo, de edificación para nuestras vidas, porque ese es el propósito con el cual has dejado este tesoro tan valioso, más valioso que el oro y la plata, sobre la faz de esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, vamos entonces a ubicarnos capítulo 4, versículos del 6, al 7. Si alcanzamos, si el tiempo nos lo permite, iremos hasta el 8. Cuando lo tengan, me dicen amén. Amén. Bueno, entonces ubiquémonos y vamos a dar lectura a estos dos versículos en los cuales nos vamos a detener en esta mañana. Dice la palabra del Señor, si lo quieren leer conmigo, con voz alta, en voz alta, dice así: 1, 2, 3. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Hasta ahí vamos a estar observando. Si el tiempo nos lo permite, llegamos al 8. Bueno, entonces en el contexto y lo que hablábamos en el sermón de hace 15 días, Pedro en el versículo 3 al 5 ha estado mencionando a los hermanos allí en Asia Menor que era suficiente ya el tiempo para haber complacido o para haber hecho la voluntad que le agradaban o que practicaban los gentiles. Y aquí tenemos que colocar entre paréntesis qué caracterizaba a estos gentiles: el pecado. Por eso algún sinónimo podría ser los pecadores. Y aquí Pedro, por medio del versículo 3 del capítulo 4, les está diciendo: baste ya. No podemos decir a nuestro tiempo es suficiente. El tiempo ya de haber pasado y haber hecho la voluntad que a ellos les agradaba y las prácticas que ellos hacían. Por medio de unos sustantivos y unas prácticas que eran pecaminosas, pero que todas iban en sí en conjunto, una iba tras la otra, nos mostraba Pedro cuáles eran las conductas y la manera de vivir de estos gentiles, que no solamente eran parte de los gentiles, porque también está aquí dirigiéndose a personas que ya han sido creyentes, han recibido la fe en Cristo, y podemos ver por esto que al ser convertidos al Señor ya no practicaban tales pecados. ¿Sí? Ahí lo podíamos observar, que hablaba de lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, y dábamos como lo que significa cada una de estas prácticas, a qué hace referencia, y encontrábamos que era como si fuese una radiografía de nuestra sociedad hoy en día. Eso lo podíamos observar, no sé si lo recuerdan algunos, podíamos ver que era exactamente algo de lo que hoy en día se practica. Pero estos hombres ya creyentes no formaban parte de estas prácticas, y Pedro lo menciona allí. Luego, además de esto, en el versículo 3, en el versículo 4, aparecía la consecuencia de obrar de manera que a Dios le agradaba. Y la consecuencia era que ellos sufrían insultos, injurias, y eran deshonrados.
Muy parecido a lo que hoy en día aquel creyente, aquel hombre, aquella mujer fiel que se para en contra de lo que el mundo tiene como normal, como agradable, puede tener también como resultado el que sea injuriado, el que sea calumniado, el que sea respetado, el que sea deshonrado, que es una palabra sinónima. Y es esto, porque por llamar pecado y oponerse a practicar lo que es pecado. Pecado es que hoy la misma ley acobija, ¿no? Vemos, hace poco allá en California, por si no lo sabían, algunos ya lo sabrán, se ha, ¿cómo decirlo? Se ha acobijado o se ha dejado, se ha permitido que 3 gays, o sea un trío de homosexuales, puedan adoptar 2 hijos y puedan enseñarles, puedan ser como su padre y su madre. Pero es lo que ahora está acobijando la ley. Y son aberraciones y son cosas que no son bíblicas, pero aquellos que se levantan en contra de todo esto que reciben, injuria, persecución y muchas cosas que adelante, si nosotros también decidimos seguir a nuestro Señor y seguir y llamar a lo que es pecado, pecado, vamos a tener también que sufrir. Y esa es la buena noticia de esta mañana. Sí. Si usted va a cumplir y amar a Dios de la manera que Él desea que lo ame, muchas veces se va a tener que oponer a lo que la sociedad llama normal. Pero es que es normal que tal cosa, pero es que es normal que tal chico, tal chica. Pero por oponerse a eso van a haber consecuencias. Y esto nos lo decía Pedro, ya en el versículo 4. Y os ultrajaban. Ahí estoy haciendo referencia a esto. Steve Lobson, un predicador americano expositivo muy bueno, dice lo siguiente: seguir a Cristo no es una vida fácil, pero es la vida más grandiosa y conduce al destino más grandioso. Para los que creen que la vida grandiosa es aquí en la tierra, no es así. Vuelvo y repito, seguir a Cristo no es una vida fácil, pero es la vida más grandiosa y conduce al destino más grandioso. Hasta ahí lo que dice este autor. Concluimos la exposición de estos versículos con las palabras de Pedro en el versículo 5, en donde el apóstol menciona que estos hombres que los ultrajaban, que los maltrataban, que los injuriaban, que los perseguían, que los humillaban, tenían un día que presentarse ante el Señor, sentado en su trono, para ese juicio eterno que va a haber allí, donde aún ángeles acompañarán a estos hombres a ese lago de fuego, lugar de condenación. Con eso concluía Pedro. Y ese juicio es el nombrado en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 11. Para luego, ya viendo un contexto donde estábamos parados hace 15 días, hoy nos encontramos frente a estas palabras del versículo 6. ¿Cuáles son las palabras del versículo 6? Como lo veíamos hace un momento, lo leíamos: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Porque por esto. ¿Cuál será este por qué? Por esto. ¿En relación a qué está hablando Pedro? En relación al juicio que ha dicho en el versículo 5. ¿Juicio a quiénes? A vivos, y juicio a muertos. Y en relación de ese juicio, en esa línea de pensamiento, porque Pedro, a través del Espíritu Santo, o Dios moviendo a Pedro por medio del Espíritu Santo y en su mente, le ha dicho y le ha trazado pensamientos claros para que él pueda dar esa carta y los lectores la puedan entender. Les ha hablado de salvación a lo primero de la carta, los primeros capítulos. Luego les ha hablado de lo que es la sujeción. Veíamos sujeción a quiénes: a los jefes, las esposas a los esposos de cierta manera a las esposas en algunas circunstancias que nombramos en esa enseñanza. Y ahora está hablando en cuanto al juicio. El juicio, una vez más, ¿de quiénes? Para que entendamos: de vivos y de muertos. Y es una porción bastante difícil la que nos correspondió en estos últimos versículos. Y yo decía,
tanto que piensan aquel erudito, aquel otro piensa otro, pero la palabra dice esto. Y es que no ha sido fácil, porque nos hablaba de que el Señor había predicado a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus? Ya lo hemos visto, ahí está en nuestro canal para que, si aún no lo han entendido, no lo han podido ver, ahí está para que lo puedan tener más claro. Y no solamente hablaba de los espíritus encarcelados, también hablaba de que el bautismo salva. Era otro pensamiento, otras palabras de Pedro que tocaba interpretarlas a la luz de lo que dice la misma palabra, de su contexto. Y como si fuera poco, no termina lo difícil. Ahora tenemos este pasaje delante de nosotros, o este versículo mejor, que nos habla de predicarle a los muertos. ¿No es difícil entender eso? Sí. ¿Sí? Y sigue la complejidad de estos versículos. Pero bueno, gracias al Señor ya terminamos hoy con esta complejidad. Y bueno, en medio de esto termina con lo que les digo, un versículo bastante difícil donde se pronuncia y se habla de predicar, o que se le ha predicado el Evangelio a los muertos. Las palabras del apóstol en este versículo han presentado cierto número de pensamientos, de ideas, de interpretaciones por todos los tiempos. A raíz de una vez más que encontramos esto, que el Evangelio ha predicado a los muertos. Y algunas interpretaciones postuladas por algunos eruditos han sido las siguientes, y quise traerlas para que las tengamos presentes en caso de una conversación, en caso en que nos pregunten de cómo es esto, saber nosotros, como dice Pedro en esta carta, dar defensa con mansedumbre de ¿qué? De nuestra fe. Y la primera de estas interpretaciones es la siguiente. Noten con mucho cuidado, y me van a decir, o tal vez me muevan aquí la cabeza, si están de acuerdo o no. La primera dice que la palabra muertos se refiere al descenso de Cristo al infierno para predicar el Evangelio a todos los muertos que nunca hubiesen oído antes el Evangelio, o que hubiesen rechazado las buenas nuevas mientras vivían. ¿Ustedes qué creen? Sin embargo, en el relato del rico y Lázaro vemos algo especial, ¿no? ¿Qué vemos en especial en ese relato del rico y Lázaro? Que hay un abismo, una cima que nadie puede cruzar, insuperable, que nadie puede pasar, entre el cielo y el infierno, o el lugar de los muertos, el Hades. ¿Sí? Por tanto, esta interpretación tendrá alguna firmeza escritural en las escrituras. No la tiene. Mucho más si vamos a la palabra y al autor de la carta a los Hebreos, que nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Derriba esa manera de pensar, o esa interpretación de que los muertos, después de muertos, podrán recibir el Evangelio y podrán ceder o aceptarlo si lo quieren o no. Errado. En base a estos textos, en todo el resto de la escritura podemos darnos cuenta que en la palabra no se enseña esto. Que Cristo alcanza la salvación a un pecador después de la muerte es inapropiado. Y hago un paréntesis aquí, porque esto lo dice un hombre que yo he citado en este estudio. Y podríamos decir, pero si lo dice este erudito, este hombre, pero miren, hay que discernir. Hay que discernir cuando oímos, cuando leemos comentarios, cuando estamos viendo exposiciones de la palabra. Porque a veces vemos que porque hay un número, o porque es el más oído, o porque ha sido muy certero en todo lo que dice y es muy, de pronto, ¿cómo decirlo?, muy puntual, muy centrado en sus comentarios, podemos tomar como plena verdad todo lo que esta persona diga, o este erudito. Por supuesto que no.
Y es un llamado a la iglesia cristiana, es un llamado a nosotros también, Iglesia Bautista de la Sabana, a tener discernimiento en cuanto a lo que leemos. ¿Sí? No seguir por seguir, sino detenernos a que si verdaderamente lo que se está exponiendo es lo que está escrito en la Biblia, bajo su contexto general. Amén. Cierro el paréntesis allí. Seguimos con la otra interpretación. Así que veíamos anteriormente, la misma escritura que hace, contradice este pensamiento. La segunda dice que los muertos son los creyentes de la época del Antiguo Testamento, los cuales por no vivir en los tiempos del Nuevo Testamento, noten bien, tenían que esperar que Cristo les proclamara el Evangelio. ¿Cómo lo ven? Bien, tenemos que tener en cuenta los términos y lo que se encuentra de semejanza en estos versículos de 1 de Pedro 3:9 y de 4:6. Esto no tiene firmeza, porque ya hemos interpretado esos dos versículos, hoy estamos interpretando el segundo, y dice, porque los términos de ambos versículos son bastante diferentes, aunque en su idioma original, el griego, lo son muy diferentes. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, ahí si ustedes dan unos versículos atrás, notarán que dice, en el cual también fui predicó a los espíritus encarcelados. ¿No notan? Y ya hablamos allí. Hay un término diferente y hay un significado en el original diferente. En 4:6 dice que ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Por otra parte, las Escrituras nos muestran que las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, esta es la objeción que tengo y que tienen algunos referente a este punto, a esta manera de interpretarla, es que los creyentes del Antiguo Testamento, ¿en dónde están? En el cielo. Los antiguos se salvaban, ¿por qué? Por la fe. Y bases para poder decir esto lo encontramos en Hebreos, es uno de ellos, capítulo 11, que es donde está la galería allí de la fe de los hombres. Versículo 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo tomó para sí. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A dónde lo llevaría? ¿A dónde lo llevaría no Dios? Al cielo. ¿En qué lugar específicamente? No lo dice la Biblia. Pero dice que lo traspuso, lo tomó para sí. Así que nos dice que no está en lugar de los muertos, ni está en el Hades, ni está. ¿No es así? Lo podemos entender por este versículo. Hebreos 11:6 dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿A quiénes les preparó una ciudad Dios, según este texto? A los que murieron en el Antiguo Testamento por fe. Y esto hace referencia a aquellos que habían muerto, como le digo, y que esperaban sin recibir nada. No recibieron nada al morir. Ellos solamente creían y mirando de lejos lo prometido, murieron. Como tal vez hoy en día muchos morimos, ¿no? Por fe en Cristo, esperando sus promesas, pero al morir sabemos que estaremos con Él. ¿Sí? Y muchas cosas de las que esperábamos ver, tal vez el final de los tiempos, tantas cosas que van a pasar, muchos no las veremos, o tal vez sí, no lo sabemos. Pero estos ellos estaban allí declarando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso como en el contexto de ese versículo 6. Junto a estos versículos pueden ustedes, ahí los que toman apunte, verlo en Hebreos 11, capítulo 40, Hebreos 12, versículo 23. Texto referente a que estos hombres que murieron en el Antiguo Testamento están con Dios. El tercer postulado, o la tercera interpretación, es la siguiente. Fue sugerido por allá en el año 200 por Clemente de Alejandría, un gran hombre también.
un hombre que marca también la historia del protestantismo, cuando propuso que este texto se refería a la predicación del Evangelio a los que estaban muertos espiritualmente, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo ven? ¿Les parece? Bueno, vamos a ver. En el contexto, aquí está hablando Pablo, aquí en Efesios, de la salvación, y que esa salvación es por gracia. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Una vez más la palabra, o podemos interpretar los muertos en pecados, ¿y qué? Y delitos, como muy parecido a lo que dice en Efesios. Y aquí, bajo el contexto de la plenitud de vida que se es hallada solamente en Cristo Jesús, la objeción con esta interpretación a los que muchos dijeron sí, es la siguiente: que esta objeción ha tenido, esta interpretación o este postulado ha tenido muchos seguidores. Entre ellos está Agustín de Hipona, entre ellos está Martín Lutero. Pero a pesar de ser hombres que, como les dije, que aportaron mucho a lo que hoy es el protestantismo, y de seguro Dios también los usó por medio del Espíritu Santo, como sigue usando, ahí erraron. Con esa forma de pensar no estoy de acuerdo. Por eso les digo, hay que interpretar todo a la luz de su contexto general. Y la objeción con esta es que Clemente, ¿sí?, interpreta no correctamente. La interpretación que él da nos muestra que Pedro usa la palabra muertos, pero él no nos está hablando de muertos espirituales, sino está hablando de muertos ¿qué? Físicos. Porque viene un juicio sobre muertos y sobre vivos. Tengamos presente lo que viene en esa línea de pensamiento del versículo 5. Está hablando de muerte física, no espiritual. Y hay que tener en cuenta la manera en que están escritas, la lingüística de la palabra. Esto quiere decir que, refiriéndose a los estados físico o espiritual, si hubiese sido así, Pedro hubiera tenido que cambiar o haber tenido que aclarar de qué muerte estaba hablando, y era la espiritual según esta postura. Pero en el texto vemos que es la muerte física. Lo cierto es que Pedro no da ninguna indicación de querer decir eso, ni variar el significado. Él está hablando y tiene su pensamiento lo que ha venido diciendo en el versículo 5. Muertos literales. Muertos literales. Ahora, alguien dijo referente a esto, de estas dos objeciones. El apóstol ha hecho referencia a la muerte física, como lo menciona en el versículo 5, esa es la primera. La otra, la verdad es que para que esta explicación sea válida, el intérprete necesita el tiempo presente para indicar la predicación continua del Evangelio a los que están muertos espiritualmente, pero la redacción del texto no sustenta esta interpretación. En otras palabras, vamos a hacerlo más fácil. Lo que necesita esta postura es que Pedro hubiese colocado esa palabra predicado en un presente constante. Pero aquí, como lo leemos en el versículo, vamos otra vez a él, dice, porque por esto también ha sido predicado. ¿Qué tiempo es? Pasado. Está hablando a los muertos. ¿Por qué no son espirituales? Porque aún siguen habiendo muertos espirituales como usted y como yo lo estuvimos en un tiempo. ¿No es así? Entonces, ese predicó, entonces ya nos hiciera necesario más predicar. A los presentes. Sí, a los que están los excluiría, como dice mi hermano. Y aún algo más grave, niega la urgencia y la necesidad de evangelizar. Niega la urgencia y la necesidad de las misiones ahora. Porque ¿para qué si solamente es a ellos, a los que murieron y estaban muertos espiritualmente? Con esa palabra predicó.
tiempo atrás. ¿Sí van conmigo? Es una buena intención. Es una buena intención tal vez de estos hombres, pero no es la correcta. Porque aún se es necesario predicar el Evangelio a los que están muertos espiritualmente. Aún los hay hoy, ¿no? Y nos seguirán habiendo. 4. Ya la cuarta interpretación, finalmente, tenemos la cuarta postura de aquellos intérpretes contemporáneos y con la cual estoy de acuerdo. Por ser la interpretación que predomina entre todos los protestantes y la más centrada. Y esta es la siguiente. Nos dice que el Evangelio fue predicado a aquellos que estando en vida, no te lo vierais si las cabezas van a moverse, que estando en vida oyeron el Evangelio y durante su vida creyeron en él, porque luego murieron. Entonces, ¿cómo están en el tiempo, en el año 64 más o menos, que Pedro predicó y envió esta carta a los hermanos allí en Asia Menor? Muertos. Pero en su vida pasada, en su vida allí presente, vivos físicamente, escucharon el Evangelio, lo creyeron y murieron salvos. ¿Lo entendemos ahora sí? No. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Nos dice que el Evangelio fue predicado a aquellos que estando en vida oyeron el Evangelio y murieron. La muerte literal que está nombrada en versículo 5 es la más centrada. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace la más centrada y debe ser la más centrada? Porque va en armonía con los términos lingüísticos, las palabras que está usando Pedro, el pensamiento del juicio a vivos y a muertos, todo el contexto temático, todo lo que va allí, está allí. El contexto central, vemos que está hablando de animar a los hermanos, está hablando de alentarlos, de seguir adelante, y que esos que murieron sean un ejemplo para ellos de que aun si ellos debían sufrir, también debían morir como murieron los antiguos, creyendo, mirando desde lejos, como dice Hebreos, esperando la promesa. Así es de lo que Pedro está hablando en esta carta, animándolos y de que estos hermanos aquí eran dignos. No solamente queda el versículo allí hasta ahora hemos estudiado. ¿Qué parte? Léenla. A ver si estamos todos. ¿Qué parte hemos visto hasta acá? ¿Y ha quedado claro? Si les llegasen a preguntar quiénes son los muertos, ¿a quiénes se les predicó? A los que un día estuvieron vivos. Bien, me voy tranquilo. Bueno, ahora viene la otra parte, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora tenemos esta otra porción. Pero ¿qué quiere decir aquí Pedro? Que sean juzgados en la carne según los hombres. ¿A qué está haciendo referencia? Pues bien, Pedro tenía en mente algunos de estos creyentes. Yo me imagino a Pedro escribiendo esa carta a los hermanos y esos pensamientos que el Señor le enviaba al Espíritu Santo, y pensando en estos creyentes que habían muerto esperando, ¿sí? Tantas cosas, que habían recibido el Evangelio, pero que además de esto estaban siendo juzgados. Algunos de estos creyentes muertos quizás fueron martirizados por su fe. Y hay textos, hay ayudas para poder tener algo de luz en la historia de que muchos de ellos murieron así. ¿Sí? Hombres que fueron despellejados de su piel por los macabeos malvados. Yo experimenté algo muy breve lo que es despellejar la piel en el día de ayer. Y de esa maldad muchos fueron
presos por seguir a la fe, por seguir a Dios, por seguir su palabra, martirizados por su fe. Los adversarios de los cristianos pensaban que acababan con los cristianos. Ellos iban matando, ellos iban persiguiendo, pero ellos en su mente, ¿qué decían? Los adversarios, ¿no? Nos estamos acabando, nos estamos terminando con ellos. Pero algo que no sabían ellos era que ante los ojos de Dios ellos están como vivos. Por eso aquí el texto no lo dice muy claro. Para que sean juzgados en la carne según los hombres. ¿Quiénes los estaban juzgando en ese tiempo en vida? El hombre. ¿Cierto? Los estaban martirizando, matando. Pero noten lo precioso y lo exaltante de estas palabras aquí. Dice: pero vivan en espíritu según Dios. Lo que ignoraban estas personas era que los creyentes seguían vivos ante los ojos de Dios. Podían acabar con sus vidas, podían acabar hoy con nosotros, pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Estaremos más lejos de Dios que ahora o estaremos más cerca que Dios? De Dios, más cerca. Amén. Por eso Juan en el capítulo 5:24 dice, el Señor Jesucristo allí dice, y es hermoso: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Amén. Si esto no le emociona, mi hermano, estamos en una iglesia, esto emociona. Esto emociona. Que el Señor te diga, el que cree en mi palabra tiene vida eterna, y no queda allí. El Señor dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto uno lo lee y se descompone, ¿no? Algo produce. Entonces son las palabras que el Señor está de aliento. Aquí, aún aunque hayan sufrido estos antiguos hombres de fe, ante Dios están vivos, le están adorando, están ante esa preciosa imagen y presencia de Dios, valga la redundancia, en la cual deseamos estar nosotros, y desearíamos, si a usted aún no ha tomado ese deseo. Alguien dijo de la siguiente manera: aunque por el juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Hermoso. A pesar de que en su vida fueron probados, ¿qué hace Dios? Los ve dignos de estar con Él. Y que ese sea nuestro anhelo, mis hermanos y hermanas. Amén. Amén. Pregunta y aplicación de todo lo que hemos leído hasta aquí, o bueno, este versículo hasta ahora. Si estas palabras eran de ánimo como ejemplo, colocando a hombres que habían recibido la fe, habían muerto por ella, estaban siendo martirizados algunos por Cristo, ¿qué a nosotros? Ya hemos visto lo que pasaba en esa carta en ese tiempo, pero la carta aún se lee porque la palabra es viva y eficaz. ¿Qué a nosotros? ¿Qué cruza en nuestra mente en esta mañana, hoy? ¿Qué cruza? Al saber de hermanos que mueren por mano de incrédulos. ¿Qué cruza? ¿Se ha detenido a pensar eso? Prende usted la noticia, coloca usted un canal, un envío de redes y aparece un mártir, murió un pastor en tal lugar, murió un misionero en tal lugar, murió un grupo de creyentes porque se encontraban orando, asesinaron a un hombre en un hospital, en su misma habitación. Se encontraba otro incrédulo a su lado y lo vio orando y decidió tomar un cilindro y enviárselo y colocárselo sobre su cabeza y lo mató. ¿Qué produce eso en nosotros? Nos alienta a continuar cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando hoy, y vemos que no son circunstancias de las que he nombrado. Nos alienta esto.
O simplemente es el conocimiento, un mártir más que murió. También como fanático, ¿no? Ponerse ahora en un hospital. Respete. Eso se oye. Pero ¿qué produce en nosotros? ¿Qué tal al detenernos a pensar en la muerte de los apóstoles? ¿Qué tal si nos ponemos a pensar de la muerte de aquellos que son nombrados allí en Hebreos? De la manera que se describe que los mataron, que no son nada agradables, aunque se lea a la simple vista. ¿Qué tal si pensamos en la muerte de los discípulos? ¿Qué tal si pensamos en la muerte de aquellos mártires del primer siglo? En el siglo romano que llamaban, donde se les soltaban leones hambrientos. ¿Y qué tenían que hacer los creyentes? Correr, arrodillarse, llorar y encomendarse a Dios porque no había por dónde escapar. ¿Qué produce eso en nosotros? ¿Qué si mencionamos a grandes reformadores? Como John Rogers. ¿Quién es este hombre? Ni sabremos tal vez. Fue un mártir. El hombre que hizo posible tener la traducción en inglés de la Biblia y que a raíz de esa traducción hoy tenemos esta traducción en nuestras manos. Un hombre que padeció, un hombre que sufrió, traduciendo el Nuevo Testamento. Después de tenerlo completo, se lo quemaron delante de él, le quemaban todas sus obras. ¿Qué tuvo que hacer este hombre? Volver a comenzar. Y junto a otros volver y comenzar a hacer el Antiguo Testamento y volver a empezar. Y la muerte de este hombre fue trágica. Frente a su iglesia, le dieron una vuelta al lugar, mientras que preparaban allí en la estaca donde iba a ser amarrado la leña, y allí frente a todos los peregrinos o hermanos allí, o iglesia del Señor que estaban, prendiéndole fuego, murió. John Rogers, del año 1500, por si quieren leer su biografía. ¿Qué decir también de Jim Elliot? Misionero, más reciente, mucho tiempo acá, allí en el Ecuador, muerto allí por la tribu Huaraní se pronuncia, por lanzas atravesado. Y leemos biografías como estas y sabemos de hombres que mueren. ¿Y qué a nosotros? Nos vamos a refugiar a nuestros problemas, nos vamos a llorar perdidamente y a buscar ayuda por fuera, en vez de saber y recordar que aun si padecemos ante los ojos de Dios, ¿cómo estamos? Vivos. Y en mi biblioteca tengo una galería ahí de algunos hombres, y cuando estoy cansado, porque a veces se cansa, hay cansancio a veces en nuestra vida, responsabilidades, agotamiento físico, y ya estoy como por quedarme dormido o levantarme de la silla y miro allá hacia esos hombres, y ojalá tuviera más grande la pared, que no cabría mucho, y digo, si ellos lo dieron todo, sus propias vidas, ¿por qué yo no voy a seguir dando más? No es idolatría, simplemente es un ejemplo de esfuerzo y de entrega. ¿Qué ejemplo de entrega tienes tú? Tengamos a Juan, a Pedro, a Isaías, a Jeremías, hombres que lo dieron todo por su fe. Pero a nosotros nos cuesta desprendernos de una prenda, nos cuesta desprendernos de algo que Dios sabe, ante Dios sabemos que Él aborrece, un comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos en público. ¿No nos cuesta? A ellos no les costó nada eso. Nos cuesta apagar el celular para orar. Nos cuesta sacar el televisor de la habitación para estar en intimidad con Dios. ¿Qué nosotros?
Somos más bien apasionados por vivir sea lo que sea para Cristo, confiando que aún si morimos seguimos viviendo en su presencia. Y termino con el versículo 7, se nos va el tiempo ya, aquí termino. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro. ¿Qué nos dice Pedro? Qué aliento, ¿no? Otra buena palabra para salir hoy de aquí con aliento. ¿Qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pedro continúa animando a los hermanos de Asia Menor a la luz de que el fin de todo tiempo que pasa se acerca. En otras palabras, ¿qué les está diciendo? Debían esperar con paciencia y fervor el regreso ¿de quién? De Cristo. Mi hermano, si usted no tenía que hacer dentro de media hora, una hora, ahí está el recuerdo. ¿Qué tiene que hacer? Esperar con ansias la presencia, el regreso de Cristo. Aunque nadie sabe cuándo llegará, aunque se levanten muchos diciendo que cuándo era el 28 de 28 de enero o otras fechas más que han colocado. Aunque se levante, nadie lo sabe. Debían esperar y vivir la consumación definitiva y vivirla de manera anticipada. No basta con decir, yo sé que el Señor va a venir un día. ¿Cuántos han escuchado eso? Sí, sabemos que un día el Señor va a venir, pero hay que vivir de manera anticipada para ese día. Y es lo que Pedro les está diciendo, basta ya, baste ya de vivir de esta manera. El fin de los tiempos, que constantemente es mencionado en el Nuevo Testamento. Voy a leerles rápidamente. Pablo en Romanos 13:11 dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La consumación de la salvación, ¿qué es? Encontrarnos con el Señor. Esa es la consumación. Hemos creído, somos salvos, pero ¿falta qué? El autor de Hebreos 10, versículo 25, y tanto más cuando veis que, énfasis aquí, aquel día se acerca. Santiago capítulo 5, versículo 8 y 9, tened también vosotros paciencia y afirmará vuestros corazones, énfasis, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿En qué perdemos el tiempo nosotros, hermanos? Quejándonos unos contra otros. Es que mire esta señora, es que mire este señor, es que mire este hermano, es que mire esta hermana. ¿Cómo lo llama él? No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí colocamos énfasis. He aquí el juez está delante de quién? De la puerta. Está a puertas el Señor de venir. ¿Y en qué nos halla? ¿En qué nos halla? En pleitos. Y por último, Juan advierte en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Miren lo que le está diciendo, les decía eso a ellos hace cuánto. Hoy nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. De esta manera la iglesia primitiva esperaba este tiempo, pero debían ser coherentes con este pensamiento, viviendo de manera ejemplar. Así como ellos, hoy también estamos esperando la consumación de ese tiempo. ¿Y cómo debemos estar viviendo? De manera ejemplar. ¿Qué debemos hacer? Corregir lo que está andando mal en nuestra casa, en mi vida. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo si es que estamos esperando ese precioso momento que llegue? ¿Cómo estamos viviendo? Muchos pensamientos podrían venirnos. ¿Cómo se debe vivir? Dígame, ¿cómo podemos vivir? Si estamos viviendo para encontrarnos con el Señor, ¿cómo debe ser nuestra vida? Santa, ¿qué más? Piadosa, agradable, sincera. Y es hermoso porque Pedro no nos deja ahí como vivan ejemplarmente. ¿Sabe qué hace Pedro? Da una lista y da una serie de marcas para vivir esa vida.
que deben estar halladas en usted y en mí, también hoy, en 2021. Y la siguiente es, ser pues sobrios. Eso es lo que les dice. La marca de un creyente es, debe ser sobrio. ¿Qué es esto de sobrio? Tiene que ver con el dominio propio. Y ya con estos dos termino, no voy a dar más marcas. Tengo que acabar el versículo. La primera marca es ser sobrio. Esto tiene que ver con dominio propio, que no se deja llevar por las emociones o pasiones humanas que por lo general se oponen a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser sobrio? ¿Eso es ser sobrio? Míralo. Míralo ahí con la regla que da el Señor. No se dejen llevar por las emociones o esas pasiones que muy de vez en cuando, y si no son siempre, van en contra de lo que Dios desea. ¿Es así? Es así. Algunas traducciones lo dicen de esta manera: ser sobrios y de pensamiento sólido. Sean serios y vigilantes. Sean serios y disciplinados. Deben tener autocontrol y estar alertas. Mantengan su mente calma y sobria. Y esto para unirlo a lo que sigue. Ser pues sobrios y velad. Velad en oración. La segunda marca que debe ser hallada en un hombre de oración, en un hombre creyente, es la oración. Debían tener los creyentes allí el fervor, el anhelo de estar con el Señor y esperar el fin de todas las cosas, pero orando. Esa es la característica que debía ser allá. Era la de una mente con dominio que no se dejaba descontrolar por sus emociones, ni tampoco se dejaba ni deseaba estar en una vida desenfrenada sin comunión con Dios. Esto nos dice. De esta manera la oración y el cristianismo no pueden estar separados. Si usted es creyente y no está orando, tenga cuidado. Tenga cuidado. Eso no va despegado del creyente. La oración no va por un lado y usted por el otro. No. Deben estar ahí. J.C. Wright dice lo siguiente: el hábito de la oración secreta y sincera es una de las mejores evidencias de que el Espíritu Santo ha obrado realmente en la vida de una persona. El hábito de la oración secreta y sincera es una de las mejores evidencias de que el Espíritu Santo ha obrado realmente en la vida de una persona. Así que cerramos. No dejemos de tener en cuenta esto de velar, y velar es estar vigilante, pero con esto de estar vigilante no es estar ahí por la cortina mirando quién pasa, quién no pasa, no. Estar allí concentrados, disciplinados, orando. Y aquí tenemos los miércoles de oración. Y sé que muchos pueden hacerlo, y sé que mucho más tienen problemas en sus vidas, en sus hogares, y tienen el tiempo y no vienen. Hay que orar. Si le da pereza, crea el hábito de venir y orar, de orar en casa, de orar en pleno momento. Dijo Charles Spurgeon: la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. O sea que debemos orar en todo momento, sea de día o sea de noche. Amén. Con esto concluimos. Oremos. Precioso y amado Dios, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por lo que a través de ella tú nos regalas, y es el conocimiento de ti, de tu obra, de tu misericordia y de tu favor para con nosotros, hombres, mujeres débiles, necesitados de un Dios fuerte, un Dios poderoso. Y ayúdanos en esta mañana, Padre, que lo que nos has dicho por medio de estos dos versículos no quede solamente en este lugar o en esta hora, sino que podamos meditar y llevarlo a aquellos que no lo pudieron oír, y lo pongamos en práctica durante toda nuestra vida que resta en nuestro peregrinaje en esta tierra. Sabemos que separados de ti nada podemos hacer, como también hoy nos has recordado que delante de ti estamos vivos en espíritu si llegásemos a padecer, a morir. Gracias, Padre, en esta mañana, y ayúdanos a ser más fieles, a que el mundo vea en nosotros verdaderamente hombres que a sus ojos son detestables, pero ante ti somos agradables y de gran estima. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.